Uruguay 720 casos y 20 muertes. Controlaron la pandemia sin cuarentena obligatoria. Cerraron fronteras y mantuvieron estable la curva de contagios. Lo llaman la cuarentena inteligente, lo que estuvo haciendo Uruguay. Recordemos que todo empezó con aquel famoso casamiento, cuando yo Carmela contagió a un montón de gente. Bueno, a partir de ahí se empezó a cerrar un poco todo y finalmente podemos decir que es exitoso. Así es, protocolo, higiene, conciencia es lo que intentaron, por supuesto, generar en los habitantes, sin llevarlo a lado obligatorio. Bueno, generaron, Leo, de esta manera que sea conciencia. Así es. Bueno, tenemos una comunicación, ¿no? Desde Uruguay, Sofi, porque este tema, la verdad que es para resaltar, es un ejemplo. Así es, Jorge Gandini, senador del Partido Nacional. Jorge, muy buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de comunicarme con ustedes. ¿De qué manera lo controlaron sin que esta cuarentena sea obligatoria? Bueno, quizás con un muy buen liderazgo desde un gobierno que recién asumía. El 13 de marzo fueron los primeros casos, sí, y hacía 12 días que había asumido el nuevo gobierno. El presidente estaba en el norte del país inaugurando la zafra de arroz. Se vino, convocó al Consejo de Ministros y ese mismo día se declaró el estado de emergencia. Se prohibieron algunas cosas, se prohibieron las clases desde la educación inicial a la terciaria, la formal y la informal. Con eso sacamos 1 millón de personas de la calle inmediatamente. Se prohibieron los espectáculos públicos y se empezó a exhortar a la población para que tuviera medidas de prevención, es decir, quédate en casa. Se trató de cerrar voluntariamente toda la movilidad de las personas. No hubo medidas obligatorias, no hubo cuarentena obligatoria, no se prohibió prácticamente nada. Con los días después se cerraron las fronteras, menos en las ciudades binacionales, que tenemos varias con Brasil. sí. Y se informó mucho, con mucha transparencia, se explicó todo, se dijo todo siempre. La gente tomó conciencia y colaboró, sobre todo en el primer mes, entre ese 13 de marzo y la semana, digamos, siguiente a la semana de turismo, es decir, en el primer mes, incluso la propia semana de turismo, que es típica de salidas y movimientos. La gente se portó muy bien, obedeció mucho, pasó la cuarentena en sus casas, no fue a sus viviendas de vacaciones. En las rutas, si había vehículos, la policía simplemente los detenía, les explicaba, sí, y los dejaba pasar. Y la población fue también desarrollando sus mecanismos de control y censura, ¿no? Aquel que no acataba, porque la idea era clara: cuidás a los demás y te cuidás vos. Y entonces, aquel que no entraba en ese camino solidario tenía también un poco de censura social, lo sigue teniendo. Jorge. Por el camino hemos logrado aplanar la curva, ¿verdad? Jorge. Por días tenemos muy buenos resultados. Sí. 1, 2, 3 casos por día. Hoy nos quedan 148 casos activos, nada más. Hay solamente 4 personas en CTI. Hace varios días que hay solo 4. Tenemos 20 fallecidos. Tenemos casi 400 camas de CTI con respirador y personal dispuestos exclusivamente para esto, porque hay otras 300 camas para otras enfermedades posibles, pero hay en todo el país 400 camas y hay 396 vacías, claro, porque no han sido necesarias, pero todo el dispositivo para reaccionar está armado. Jorge, bueno, obviamente es muy exitoso el plan que hizo Uruguay. Más allá de eso, ¿ustedes ya descartan la posibilidad del pico o todavía no? No, acá no se descarta nada, es el día a día. El presidente armó un equipo de expertos del más alto nivel, los mejores del país, algunos son los mejores del mundo en su especialidad. Estas personas que trabajan en el Clemente Estable, en la universidad, en el Pasteur, son quienes van asesorando desde el punto de vista científico al gobierno, y el gobierno va tomando decisiones día a día y siempre con la marcha atrás, cerca por cualquier cosa. Hasta ahora, sí, de turismo para acá, del 6 de abril para acá,
Bueno, se reactivó la construcción, mueve 43.000 personas directas y otro tanto indirectas, la barraca, la vidrería, las carpinterías, y hay casi 90.000 personas en eso. Se hizo hisopados aleatorios a los 15 días, a los 21 días, y han dado todos negativos menos uno, que no se contagió en la obra. Y también se retomaron las clases de primaria en las escuelas rurales, que son las que menos posibilidad de contagio tienen, pero además las que más necesitan, son los niños más aislados, menos comunicados, y hasta ahora también cero contagio, y eso lleva a que este jueves el presidente ya haya previsto y anunciado que va a hacer un anuncio vinculado al plan de la reapertura, reactivación de las clases, donde ya sabemos que los últimos van a ser los más chiquititos, los de educación inicial, y los últimos, los de educación terciaria, los más chiquitos porque es muy difícil que entiendan lo de la distancia, y los últimos porque tienen el mecanismo de la educación virtual. Sí. Te agradecemos esta información, funcionó en Uruguay, vamos a estar, claro que sí, vamos a estar atentos a saber cómo sigue esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto y que les vaya bien también en esta pelea. Esperemos. De todos los días. Muchas gracias. Gracias, adiós.